El Evangelio de este tercer domingo de Pascua nos lleva a un lugar que tristemente es muy poco conocido y tristemente es muy poco visitado. Emaús. El Evangelio de este día es como cualquier evangelio, interesante y lleno de enseñanza. Pero este tiene algo de especial. Estamos en tiempo de Pascua. Es un evangelio pascual. Para el cristiano, vivir la vida sin la Pascua es vivir triste, desilusionado y confundidos. ¿Cómo iban estos dos discípulos? Detalle muy importante del Evangelio es que estos discípulos se iban alejando poco a poco de la ciudad de Jerusalén. Alejarse de Jerusalén tiene un significado muy importante, muy profundo. Alejarse de Jerusalén es alejarse de la ciudad amada por Dios. Podemos tranquilamente decir que alejarse de Jerusalén es ir poco a poco alejándote de Dios. Los que han sido peregrinos y han venido a Jerusalén, cuando tienen que irse, sienten en su corazón un gran vacío y una gran tristeza, lo mismo que sentían los discípulos de Emaús. Ellos se iban alejando, pero hay un detalle que quizá podemos decir los salva, que no iban solos. Es decir, no iba uno solo, sino que iban en compañía, eran dos. Y entre ellos se iban comentando su desilusión y su tristeza, su confusión. No se la guardaban para sí mismos, sino que la iban compartiendo. Cuando hablo de los discípulos de Emaús, yo los invito a que cada uno piense en su propia vida. ¿Cuánta falta nos hace tener a alguien a quien poderle compartir lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón? No solamente las alegrías, sino también las tristezas, la desilusión, la confusión, tantas cosas que guardamos en nuestro corazón y que muchas veces no tenemos el valor de compartirlas. Esos discípulos se lo compartían, pero vivían sin la Pascua. Por eso estaban confundidos. Y es en ese momento cuando Jesús, sin que ellos se dieran cuenta que era Jesús, recordemos que lo conocían, pero era tanta su desilusión y tanta su tristeza que no reconocían al Maestro. Y Jesús les pregunta, pero hay un detalle que yo no quiero que se nos escape. Dice el Evangelio, y Jesús caminaba con ellos. Jesús caminaba a su lado. Jesús se pone al lado de ellos y comienza a caminar. No va ni adelante, no va ni atrás, va a su lado. Y les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿De qué vienen hablando? Y ellos un poco se molestan porque ese hombre no sabía lo que había pasado en Jerusalén. Y Cleofás le dice, yo te voy a explicar qué pasa. Y le habla de Jesús al mismo Jesús. Curioso, pero así es. Cleofás le dice a Jesús quién era Jesús. Es decir, que Cleofás sabía quién era Jesús, pero no había entendido el sentido profundo de la misión de Jesús. Por eso cuando Jesús escucha todo lo que le dice Cleofás, dice, ¡ay, qué tontos, qué tercos, qué duros de corazón y de cabeza! No era necesario que todo lo que tú me dices que le pasó a Jesús tenía que sucederle. Y sí, porque el mismo Jesús se los dice. Y una vez más Jesús, con esa paciencia única que nada más Él tiene, les vuelve a explicar las Escrituras. Ellos, escuchando a Jesús, el camino se les hace más corto. Escuchar a Jesús
nos hace que el camino nos parezca más corto, aunque muchas veces no lo reconozcamos. Al llegar a su casa, al llegar al poblado, ellos toman una decisión. Y aquí viene una cosa que es muy importante. La fe no es sentir. La fe no es solamente saber. La fe es tener la capacidad de tomar decisiones. Y ellos toman la decisión de invitar a Jesús a quedarse con ellos. Otro detalle, porque el día estaba terminando, porque se estaba haciendo oscuro. ¿Cuántas veces en nuestra vida también se nos hace oscuro? Pues invitemos a Jesús, como hicieron los discípulos de Maús. Y Jesús no se resiste, Jesús no se niega, acepta quedarse con ellos porque los estaba otra vez enseñando. Jesús, al momento de estar a la mesa, les concede el don de la fe. ¿Y qué es el don de la fe? Abrirle los ojos a sus discípulos, que lo reconozcan. Esto es la fe también. Jesús nos vuelve a enseñar que la fe es un don de Dios y que es solamente Dios el que la da. Nosotros simplemente tenemos que pedirla. Tenemos que decirle a Dios que nos done la fe y Él sabrá en qué momento nos la dará. A ellos se las da en el momento de tomar el pan, bendecir, partir y repartir. Ahí se les abren los ojos y lo reconocen. Y ahí empiezan a entender que cuando Jesús habla, el corazón arde. Y que cuando Jesús empieza y se nos hace visible, a nosotros nos importa poco el cansancio y nos importa poco que el cuerpo no dé más, porque ellos, al reconocer a Jesús y Jesús al desaparecer de su vista, ellos felices y contentos, a pesar de que el día ya había terminado y estaba oscuro, a ellos no les importa. Regresan corriendo a Jerusalén. Recuerden que ellos venían alejándose de Jerusalén desanimados y cansados. Ahora, después de reconocer a Jesús, vuelven corriendo, vuelven felices a Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando alguien descubre a Jesús y lo reconoce, no se puede quedar callado. Tiene que compartirlo, tiene que decirlo. ¿Y a quién se los comparte? ¿A gente desconocida? No. Se los comparte a sus amigos. Esos dos discípulos de Maús vuelven corriendo y dicen: nosotros hemos reconocido a Jesús, nosotros hemos comido con Él, realmente ha resucitado. Estos discípulos que se alejaban de Jesús, que se alejaban de Jerusalén, vuelven ahora a la ciudad santa, pero vuelven ya con la Pascua en su corazón. Ojalá que también nosotros descubramos que la Pascua, la fe en Jesús, no es solamente decir que Jesús ha resucitado, sino que realmente la resurrección de Jesús transforme en nuestra vida y nos haga valientes para que podamos anunciar, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra vida, que estamos felices porque Jesús verdaderamente ha resucitado. Paz y bien. Paz y bien.